¿Y si todo lo que te han dicho sobre ser un empático estuviera al revés? Carl Jung pasó décadas estudiando a pacientes que poseían lo que parecía ser una sensibilidad sobrenatural hacia las emociones y la energía de los demás. Mientras que la comunidad psiquiátrica de su época quería patologizar estas experiencias como delirios o falta de límites, Jung hizo algo radical. Se tomó a los empáticos en serio. Los estudió como un biólogo estudia a una especie con un equipo sensorial inusual. Lo que descubrió cambió su comprensión de la conciencia humana para siempre. Jung comprendió que los empáticos no estaban imaginando sus habilidades. Poseían diferencias neurológicas y psicológicas reales que les permitían percibir información a través de canales a los que la mayoría de las personas no tienen acceso. Sin embargo, Jung encontró un problema devastador. El 95% de los empáticos utilizaban estas habilidades de formas que los destruían en lugar de empoderarlos. La diferencia entre un empático que termina agotado por su sensibilidad y uno que la aprovecha como un poder genuino radica en entender qué son realmente estas capacidades y cómo deben funcionar. Jung documentó mecanismos específicos, identificó dónde se equivocan los empáticos y desarrolló técnicas para usar estas habilidades correctamente. Hoy, en el Santuario de Intueas, vamos a revelar las verdaderas capacidades que posees según la investigación de Jung. ¿Por qué las has estado usando al revés? Y cómo transformar esa sensibilidad de una herida abierta en un poder soberano. La investigación de Jung comenzó con una pregunta que sus colegas consideraban ridícula. ¿Qué pasaría si los empáticos no fueran personas rotas, sino personas con habilidades funcionales que nunca se les enseñó a usar? Al documentar lo que podían hacer cuando se tomaba su experiencia como una realidad y no como una fantasía, los patrones fueron demasiado consistentes para ser ignorados. Los empáticos percibían información real sobre estados emocionales, patrones psicológicos y campos energéticos. La pregunta no era si estas percepciones eran reales, sino por qué dañaban tanto a quien las poseía. La primera habilidad que Jung identificó fue la percepción del campo emocional. Los empáticos pueden sentir la atmósfera de cualquier entorno sin necesidad de comunicación verbal. Entran en una habitación y saben inmediatamente que algo va mal. Se sientan al lado de alguien y sienten oleadas de ansiedad, tristeza o rabia que no tienen una fuente aparente. La mayoría de los empáticos asumen que estos sentimientos son suyos. Entran en un espacio, se sienten deprimidos de pronto y creen que algo está mal con ellos. Pero Jung descubrió que estos empáticos son en realidad receptores de radio sintonizados a una estación que no saben que están escuchando. Esta habilidad evolucionó por una razón. Jung encontró que los empáticos suelen desarrollar esta sensibilidad en entornos infantiles donde la supervivencia requería leer atmósferas emocionales con precisión. Si creciste necesitando saber cuándo tus padres estaban a punto de explotar, tu sistema nervioso aprendió a detectar cambios emocionales mucho antes de que se volvieran visibles. Ese mecanismo de supervivencia nunca se apagó. El error catastrófico que Jung observó es que, en lugar de reconocer que estaban percibiendo las emociones de otros, los empáticos las absorbían como propias. Acumulaban la ansiedad, la depresión y la ira de todos a su alrededor, y luego se preguntaban por qué se sentían tan mal si nada malo les había sucedido a ellos personalmente. Jung llamó a esto absorción en lugar de percepción, y fue tajante. No es así como debe funcionar la habilidad. La percepción del campo emocional debería funcionar como la visión. Ves un árbol, pero no te conviertes en el árbol. Ves la ira de alguien, pero no tienes que absorberla en tu propio estado emocional. La práctica que Jung desarrolló para corregir este error de absorción fue simple, pero requería una disciplina de hierro. Cada vez que un empático sentía una emoción fuerte surgir, tenía que detenerse y preguntar, ¿esto es mío? ¿Este sentimiento conecta con algo en mis circunstancias actuales? ¿O apareció cuando entré en este espacio o me encontré con esta persona? Esta única pregunta transformó cómo los empáticos se relacionaban con su sensibilidad. Porque una vez que aprendían a distinguir sus emociones de las emociones percibidas, podían dejar de absorber. Podían percibir la rabia de alguien y pensar, esa persona está enojada, sin enojarse ellos mismos. Podían sentir la depresión de alguien sin hundirse en la depresión. Pero Jung encontró que esta práctica amenazaba inicialmente a los empáticos porque habían construido toda su identidad alrededor del sentir profundamente. Aprender que mucho de lo que sentían no era en realidad suyo, creó una crisis de identidad. Si no siento todos estos sentimientos, ¿quién soy? La respuesta que Jung descubrió
fue que eres alguien con una habilidad de percepción sofisticada que ha estado mal usándola toda su vida. Y aprender a usarla correctamente no te hace menos empático. Te hace precisamente empático en lugar de simplemente abrumado. La segunda habilidad que Jung documentó fue el reconocimiento inconsciente de patrones. Los empáticos podían detectar patrones psicológicos en personas a los pocos minutos de conocerlas. Sabían que alguien no era digno de confianza antes de que se dijeran mentiras. Sentían que alguien era peligroso antes de que apareciera cualquier agresión. Reconocían la herida central de alguien antes de que se hablara de ella. Jung descubrió que los empáticos procesaban cantidades masivas de microinformación inconscientemente. Inflexiones vocales, microexpresiones, inconsistencias en el lenguaje corporal, fluctuaciones energéticas, patrones de elección de palabras. Su mente inconsciente ensamblaba estos datos en perfiles psicológicos precisos a velocidades que parecían imposibles. Esta habilidad también evolucionó para la supervivencia. Los niños en entornos inestables se vuelven maestros en la evaluación de amenazas. La seguridad del niño depende de saber, ¿esta persona es segura ahora mismo? Esta interacción se volverá violenta. El reconocimiento de patrones que se desarrolla es extraordinario y permanente. Pero Jung encontró que los empáticos traicionaban consistentemente esta habilidad. Su reconocimiento de patrones marcaba a alguien como no seguro, pero ellos ignoraban la advertencia. Sentían el engaño, pero daban a la persona el beneficio de la duda. Reconocían un patrón tóxico, pero se quedaban esperando estar equivocados. Jung llamó a esto el abandono del saber interno, y descubrió que era el mecanismo principal a través del cual los empáticos terminaban en relaciones devastadoras. Su habilidad detectaba con precisión el peligro desde el principio, pero habían sido socializados para desconfiar de su percepción. La gente amable no juzga rápidamente. La gente espiritual ve lo mejor en todos. La gente buena da segundas oportunidades. Estas narrativas sociales enseñaron a los empáticos a ignorar la misma habilidad que existía para protegerlos. El uso correcto del reconocimiento de patrones, insistió Jung, era la confianza absoluta. Cuando tu habilidad marca a alguien, créelo inmediatamente. No necesitas ser cruel ni dramático. No necesitas anunciar tu evaluación. Solo necesitas mantener la distancia basándote en la información que tu sistema nervioso te está proporcionando. Jung observó que los empáticos que aprendieron a confiar en su reconocimiento de patrones desarrollaron lo que parecía un discernimiento sobrenatural. Podían asistir a un evento y en 30 minutos identificar quién era seguro y quién no. No a través de la conversación, sino a través de su habilidad leyendo patrones que la mayoría de la gente no podía percibir. La tercera habilidad que Jung identificó fue la detección de la sombra. Los empáticos no solo perciben lo que la gente muestra, sino también lo que están ocultando. La rabia detrás de la sonrisa, la manipulación bajo el encanto, el vacío detrás del éxito. Jung llamó a esto percibir la sombra, las partes de la psique que alguien ha reprimido y negado. La mayoría de las personas no pueden ver las sombras de los demás porque no pueden reconocer la propia, pero los empáticos tienen sistemas nerviosos que registran el material de la sombra de forma automática. Se sientan con alguien que proyecta confianza, mientras sienten el terror profundo de esa persona. Escuchan una historia de éxito, mientras perciben la herida que la impulsa. Esta capacidad hace que los empáticos sean increíblemente valiosos en entornos terapéuticos, porque perciben lo que el otro no dice o no sabe de sí mismo. Pero en las relaciones personales, esto crea problemas masivos, porque los empáticos suelen usar esta habilidad al revés. En lugar de usar la detección de la sombra para el discernimiento, la usan como una misión de rescate. Ven la sombra de alguien y se sienten obligados a sanarla. Perciben la herida y se lanzan a arreglarla. Detectan el dolor y trabajan incansablemente para aliviarlo. Jung era enfático. Esto es un mal uso radical de la capacidad. La detección de la sombra existe para ayudarte a protegerte de personas cuyas sombras no integradas las vuelven peligrosas. No es un mandato para sanar a cada persona cuya sombra percibes. Jung documentó innumerables casos de empáticos que se destruyeron intentando sanar a personas que ni siquiera pedían ser sanadas. El empático ve al niño herido dentro del adulto abusivo y se queda, intentando alcanzar a ese niño. Percibe el trauma que impulsa la toxicidad de alguien y excusa su comportamiento porque entiende su origen. Pero Jung recordaría a los empáticos: entender por qué alguien es peligroso no lo hace seguro. Percibir la herida de alguien no te obliga a sanarla.
La detección de la sombra es información que debe informar tus elecciones sobre la relación, no una declaración de misión que requiera que salves a todo el mundo. El uso correcto de esta habilidad es lo que Jung llamó discernimiento compasivo. Ves a las personas por completo, tanto lo que muestran como lo que esconden. Luego, usas esa imagen completa para tomar decisiones sabias sobre a quién permites acercarse. Puedes tener compasión por las heridas de alguien mientras mantienes límites que te protejan de su sombra no integrada. Esto requiere que el empático acepte una verdad difícil. Puedes entender exactamente por qué alguien es como es, sin ofrecerte voluntario para ayudarlo a cambiar. A veces, lo más compasivo que puedes hacer es ver a alguien plenamente y elegir no involucrarte. La cuarta habilidad documentada por Jung fue la percepción de trayectoria. Los empáticos pueden sentir hacia dónde se dirigen las relaciones y situaciones antes de llegar allí. Saben que una relación está condenada en el tercer mes, aunque no colapse hasta el 12º. Sienten que una situación laboral se deteriora antes de que aparezca cualquier evidencia. Jung descubrió que esto no era profecía, sino una extrapolación de patrones. El inconsciente del empático percibe indicadores direccionales sutiles, microcambios en la energía de alguien, ligeros cambios de hábito, señales tempranas que preceden a grandes colapsos. Su capacidad lee la corriente y predice el destino. Sin embargo, Jung encontró que los empáticos ignoraban consistentemente esta capacidad de ver el futuro en el presente. Percibían hacia dónde se dirigía algo, y luego anulaban esa percepción con la esperanza. Tal vez me equivoque, tal vez las cosas cambien, tal vez estoy siendo demasiado negativo. Así, permanecían en situaciones cuyo final su habilidad ya les había mostrado meses atrás. Cuando la situación finalmente colapsaba, exactamente como su instinto predijo, se sentían devastados. No solo por la pérdida, sino por el reconocimiento de que lo habían sabido todo el tiempo y lo habían ignorado. Habían traicionado su propia percepción para mantener una ilusión. Jung llamó a esto la esperanza como autoabandono. Fue especialmente duro con este punto porque fue testigo de demasiados empáticos destruyéndose a sí mismos, esperando que la realidad se ajustara a lo que ellos querían, en lugar de a lo que su habilidad percibía. El uso correcto de la percepción de trayectoria es la acción inmediata basada en la información. Cuando tu habilidad te muestra hacia dónde se dirige algo, créele. No tienes que anunciarlo ni convencer a nadie. Simplemente tienes que tomar decisiones basadas en lo que percibes, en lugar de en lo que desearías que fuera verdad. Jung enseñaba que esta habilidad daba a los empáticos el regalo del tiempo. Si puedes sentir que una relación está fallando, tienes meses para prepararte emocional y prácticamente. La previsión es un poder, pero solo si estás dispuesto a actuar sobre ella. La quinta habilidad que Jung identificó fue la resonancia energética. Los empáticos pueden sentir y sintonizar directamente con la frecuencia emocional de los demás de forma automática. Jung observó que esta habilidad evolucionó originalmente para permitir que los cuidadores se sintonizaran con los bebés que aún no hablan. El sistema nervioso del empático resuena con el estado del otro para saber qué necesita. Es un mecanismo de unión profundo en contextos apropiados, pero el problema es que los empáticos suelen resonar con todo el mundo, constantemente. Al final del día, han absorbido 15 estados emocionales diferentes y ya no pueden identificar cuál es el suyo. Jung llamó a esto resonancia sin límites y descubrió que era la forma más rápida de destruir la salud de un empático. Tu sistema nervioso no está diseñado para procesar tantas frecuencias ajenas. Necesita mantener su propio estado base. El uso correcto, según Jung, era la elección consciente. No debes resonar con todos de forma automática. Debes elegir cuándo activar esta habilidad, con quién, y lo más importante, aprender a desconectarte inmediatamente después. Jung enseñaba una práctica llamada retorno consciente. Después de cualquier interacción donde hubieras resonado intencionalmente con alguien para ofrecer apoyo o sostener el espacio, debías practicar el regreso a tu propia línea base energética. Esto podía ser algo tan simple como tomar 3 respiraciones conscientes, visualizando que la energía de la otra persona regresa a ella y la tuya regresa a ti. O incluso sacudir físicamente el cuerpo mientras dices internamente, «Eso es de ellos, esto es mío». La técnica importaba menos que la intención de separarse después de la resonancia. Los empáticos que aprenden a activar y desactivar este interruptor pueden ofrecer un apoyo profundo sin ser destruidos por él. Pueden estar con alguien en crisis y, minutos después,
regresar a su propio estado de calma en lugar de cargar con esa crisis durante días. La sexta habilidad que Jung documentó fue la percepción dimensional. Los empáticos no ven únicamente la realidad superficial, perciben múltiples capas de forma simultánea. Escuchan las palabras habladas y la verdad no dicha. Ven la imagen presentada y la motivación oculta, la intención consciente y el impulso inconsciente. Jung encontró que esta capacidad hacía a los empáticos valiosos en el ámbito clínico, pero en lo personal, creaba una dificultad enorme. El empático es constantemente consciente de las contradicciones e inconsistencias de todos a su alrededor. Puedes estar en una conversación con alguien que dice estar perfectamente bien, mientras su energía grita angustia. Escuchas sus planes mientras percibes el miedo que los saboteará. La mayoría de los empáticos responden a esta percepción dimensional intentando arreglar las contradicciones que ven. Señalan las inconsistencias, desafían las negaciones y presionan a las personas para que reconozcan lo que están evitando. Esto hace que el empático resulte agotador, porque casi nadie quiere que sus defensas sean desmanteladas constantemente. Jung enseñaba que la percepción dimensional no era un permiso para gestionar la conciencia ajena. El hecho de que puedas ver todas las capas no te obliga a decir nada. La mayoría de las personas no están listas para la verdad dimensional que tú percibes. Forzarlas a verla no ayuda, solo te vuelve intrusivo. El uso correcto de esta habilidad es lo que Jung llamó sabiduría silenciosa. Ves todas las capas, sostienes esa imagen completa y la usas para tomar decisiones informadas sobre la relación, sin necesidad de anunciar todo lo que percibes. Esto requiere humildad. Tu percepción no te hace responsable de acelerar el viaje de nadie más. A veces, lo más compasivo es ver a alguien completamente y dejar que se quede exactamente donde está. El marco definitivo de Jung para usar las habilidades empáticas se resume en un principio. Estas capacidades existen para tu protección y discernimiento, no para el rescate y la absorción. Cada habilidad que posees está diseñada para ayudarte a navegar la realidad con sabiduría, no para hacerte responsable de gestionar la realidad de todos los demás. Cuando los empáticos entienden que sus habilidades son sistemas de navegación sofisticados y no mandatos para sanar al mundo, todo cambia. Pueden percibir sin absorber, leer patrones sin necesidad de arreglarlos, sentir trayectorias sin negarlas, y resonar conscientemente regresando siempre a sí mismos. Jung observó que los empáticos que aprenden a usar sus capacidades correctamente desarrollan un tipo de poder que no se parece en nada al del empático tradicional. No son blandos ni complacientes. Son personas con límites claros y un discernimiento afilado. Esta transformación suele confundir a quienes los conocían antes. Se preguntan a dónde fue toda esa sensibilidad o por qué ya no ayudan como antes. El empático no ha perdido sus habilidades. Ha aprendido a usarlas para lo que fueron diseñadas. Si eres un empático agotado y abrumado, Jung te diría esto: tus habilidades no son el problema. El problema es cómo te han enseñado a usarlas. Has estado absorbiendo en lugar de percibir, rescatando en lugar de discernir, ignorando tu saber interno en lugar de confiar en él. El uso correcto de tus dones no te hace menos sensible, te hace poderosamente consciente sin ser destruido por esa conciencia. Percibes todo, pero no absorbes nada. Ves completamente, pero intervienes selectivamente. Esto es lo que Jung llamó el empático consciente. Tus habilidades son reales, son poderosas y están destinadas a servirte a ti primero. Todo lo demás es secundario. Ese es el camino desde el empático agotado hacia el poder genuino. Habitar tu propia vida sin ser desbordado por la de los demás.